Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en sus vidas? El Señor está aquí, hermanos. Me he gozado y quiero agradecer grandemente, hermanos, la oportunidad que el Señor me permite para poder, hermanos, expresar algo de la palabra de Dios. Agradezco a nuestro hermano supervisor nacional por darme esta oportunidad de poder comunicar a ustedes en esta hora la palabra de Dios. Espero, hermanos, que seamos bendecidos a través de su palabra esta hora. Quiero aprovechar el tiempo, hermanos. Quiero agradecer a todos los que estamos aquí su atención, un momento solamente para escuchar la palabra del Señor. Abra su Biblia, hermanos, brevemente, allá en el libro de los Hebreos, el libro de la carta a los Hebreos, gloria al Señor. Y vamos a ver el capítulo 10, alabado el nombre de Jesús. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a leer el versículo 20. Cuando ya estemos apercibidos, hermanos, nos ponemos así como nuestros pies y leemos la palabra de Dios. ¿Listos, hermanos? Dice así su palabra: por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto por su carne. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta hora. Aleluya. Hermanos, yo creo que para ninguno de nosotros ignoramos acerca, hermanos, de lo que hemos oído del propósito de Dios para con su pueblo, aún desde el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Hermanos, Dios sabe que el hombre no es capaz de dirigirse por sí mismo, y mayormente cuando se trata de las cosas de Dios. Entonces Dios traza el camino por donde el hombre, Dios desea que camine. Aleluya. Lamentablemente, nosotros como seres humanos, hermanos, no obedecemos. Decía el apóstol Pablo a los romanos que no todos obedecen al evangelio, a la palabra. Hermanos, tenemos el ejemplo de Israel. Israel se desvió del camino que Dios le había trazado para llegar a la tierra prometida. Amén. Y les costó 40 años para llegar a esa tierra, por la cual ellos podían llegar, hermanos, en un corto tiempo. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando Moisés envió a los espías, ellos fueron y regresaron y trajeron la muestra del fruto de la promesa divina de Dios. No estaba lejos, como también podemos decir, como decía Pablo a los atenienses, hermanos, no está lejos. Nosotros somos los que nos desviamos y caminamos por otros caminos que Dios nos ha trazado. Jehová Dios nos envió a su Hijo Jesucristo, esa palabra que se hizo carne, que da el testimonio de la obediencia y de cómo Jesús obedece la palabra de Dios. Este es el ejemplo de nosotros. Jesús vino, hermanos, y así como vino, Él se fue al cielo
amén, y se sentó a la diestra del Padre y le dio una promesa a su iglesia, amén, y dijo: quiero que donde yo estoy, quiero que ustedes ahí estén conmigo, aleluya. Pero para llegar ahí necesitamos caminar por ese mapa trazado por nuestro Dios a través de su palabra, amén. Esto para muchos les es difícil, hermano. Para muchos les es imposible permanecer firme en ese camino, en esa senda, gloria al Señor, que Jesús trazó. Pero si alguien se sale de ese camino, se va a extraviar y nunca va a llegar a ese lugar. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesucristo nos consagró ese camino en su vida para que nosotros la sigamos. Hoy Él nos ha dejado, hermanos, una doctrina que necesitamos, hermanos, vivir y practicar y ejercer para poderla enseñar. Alabado Dios. Esta doctrina, hermanos, no solamente la vamos a enseñar por palabras, sino la tenemos que enseñar, hermanos, por testimonio. En la predicación del Evangelio, en el cual Jesús ordena a la iglesia, no es solamente como las organizaciones están anunciando, hermanos, este Evangelio. Dice la palabra del Señor que este Evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Iglesia de Dios, nuestro testimonio cuenta mucho, hermanos, para que las almas puedan creer en esta palabra que Él nos ha dado. Decía el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, que las criaturas de este mundo están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que manifestar, hermanos, a Cristo, y no por solamente predicarlo por palabras, no solamente anunciarlo con una teoría, amén. Tiene que ser vivido, practicado en nuestra vida para testimonio. Alabe al Señor. Cuando nosotros, hermanos, realmente podamos hacer esto, entonces nosotros mismos seremos salvos, y a los que nos escuchen. Alabado el nombre del Señor. Hermano, quisiera que leamos una escritura, porque Dios trazó el camino para ir al cielo. Cuando se nos predica de la grandeza, hermanos, de Dios y de lo que Dios ha preparado allá, parte de la cual Dios le plació manifestarle, hermano, a Juan el teólogo, para que nos los manifestara a nosotros, para que supiésemos qué es lo que hay allá con Dios. Aleluya. Para animarnos, hermano, para que nos esforcemos a caminar por ese camino. Abra su Biblia, hermanos, allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluya. Si alguien pudiera ayudarme, sería mucho mejor. Aleluya. 1:22. Dice la Biblia: mas sed hacedores
de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos, ¿qué cosa? A vosotros mismos. ¿Cómo es posible, hermanos, que teniendo la verdad a través de su palabra podamos vivir engañados? ¿Cuál es, hermano, el error del hombre en su extravío? Es porque el hombre ha querido caminar por su propio camino, por su propio pensamiento. Quiere evitar, hermanos, la fatiga, el tormento, el sufrimiento. No quiere sufrir el hombre, hermanos, en ese camino, porque el camino que el Señor nos trazó, hermano, y le trazó a su iglesia, es un camino de sufrimiento. ¡Aleluya! No es un camino de placer ni de gozo. El gozo está en el cielo, aleluya, donde nos gozaremos si le somos fieles, si aún cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado a través de su palabra. ¡Alabe a Dios! Santo eres Dios. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Alabe al Señor. Dice el libro de Efesios, alabe a Cristo, el libro de los Efesios, capítulo 4, gloria al Señor, versículo, alabado Cristo, versículo 14, Efesios 4, 14. Miren, hermanos, Pablo hablaba una ocasión a la iglesia y les decía: no andemos con escondrijos, no andemos con artimañas, no andemos como nosotros queremos. Dice su palabra así en esta hora, Efesios 4:14, que ya no seamos niños, amén, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Quiero referirme ahora al ministerio que Dios ha consagrado para su iglesia. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros, los evangelistas, pastores y los maestros, gloria al Señor, para que seamos al pueblo los atalayas, gloria al Señor. Él nos ha dado esa responsabilidad de ser para el pueblo, hermanos, atalayas. El atalaya tiene, hermanos, que saber las estrategias del enemigo que rodea a su pueblo. Amén. Si leemos en las Escrituras, los atalayas no eran cualquier persona, hermano. Tenían que tener conocimiento, capacidad, hermanos, y eso solamente lo puede dar nuestro Dios. Aleluya. Si le obedecemos. Y de nosotros depende, evangelistas, pastores y maestros, que permitamos que en la iglesia se introduzcan, hermanos míos, doctrinas erróneas. Porque el Señor nos ha puesto por atalaya para prevenir al pueblo y estar alerta cuando se levanta algo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros los humanos somos muy, hermanos, atraídos a copiar
costumbres, hermanos, que miramos y que escuchamos en este mundo. La iglesia de Dios, quiero decirte, iglesia, que la iglesia de Dios no necesita andar copiando nada de las organizaciones. Amén. Porque la iglesia tiene lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha revelado. Un día Pablo le dijo a los Gálatas: yo este evangelio que les predico, yo no lo traje de los hombres, yo no lo aprendí de hombres. Aleluya. Este mensaje que yo les predico, decía Pablo, se me fue dado por revelación. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos tienen esa revelación? Amén. Si tenemos la revelación divina, no tenemos necesidad de copiar nada en el mundo religioso que existe hoy. Uno de los problemas grandes, hermanos, que cometió Israel, porque Dios, hermanos, quería que Israel fuera testimonio a los pueblos como un especial tesoro y reino de sacerdotes. Aleluya. Dios quería mostrar, hermanos, por su pueblo Israel, a los pueblos, que existe un Dios santo y verdadero. Aleluya. Lamentablemente, Israel le falló a Dios. Y cuando Israel le falla a Dios, Dios le dice y levanta al profeta Ezequiel. Alabe al Señor. Él, hermanos, a través del Espíritu Santo, levanta a Ezequiel y le dice así: gloria al Señor. Quiero que vayamos ahí a la palabra de nuestro Dios. Ezequiel, alabe a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Hermanos, esperamos que usted esté captando lo que el Espíritu de Dios quiere que entendamos. Ezequiel capítulo 16, desde el versículo 1. Cuando Israel falla a Dios, Dios le dice, hermano, y le da, y le llama a Dios a Israel, como Israel quiere vivir y ha vivido siempre. Cuando Israel pasó por los pueblos y por aquellas ciudades y aquellos reinos, en lugar que Israel testificara de Dios, hermano, era absorbido Israel por las costumbres de esos pueblos. Amén. Dios ya no podía considerar a su pueblo como pueblo de Él, como linaje escogido, ya no, sino que le reclama a Dios a través del profeta y le dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo, y dijo, hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di así, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, y tu padre amorreo y tu madre etea. ¿Cuántos de los que leemos la Biblia sabemos que nunca por las venas del pueblo de Israel corrió sangre etea? Amén. Nunca. Amén. Pero ¿por qué los llama Dios? Dijo: tu padre, tu madre es etea y tu padre amorreo. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Israel ejercía más las costumbres de los eteos y de los amorreos que de los mandamientos y estatutos que Dios le había dado a Israel. ¿Qué está usted haciendo ahora, iglesia de Dios? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se admiran y van
y pasan por ahí donde están las congregaciones, y usted copia de ellos. Usted no tiene necesidad de eso. Amén. Dios le dio lo suyo a su iglesia. La iglesia tiene lo propio, dado por Dios. Usted no tiene por qué estar imitando costumbres ni hábitos de pueblos religiosos. Nosotros tenemos y nos regimos por el mapa y por la ley constituida en la doctrina santa de Dios. Amén. Esa doctrina pura y limpia, a la cual decía el apóstol Pablo que llegaría el tiempo en que los hombres ya no iban a querer sufrir, ya no iban a querer, hermano, esta doctrina, sino que antes teniendo comezón de oír, el pueblo apartaría el oído de la verdad y se irían a las fábulas. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, de la iglesia de Dios, pero tú, vela en todo, está alerta como atalaya, vela en todo, soporta lo que venga, las aflicciones. No es fácil, hermano Bañuelo, permanecer, hermanos míos, firme en ese camino que el Señor ha trazado. Hay desesperación, pero Dios quiere probarnos a ver qué tan fieles somos. Y si nos desesperamos, vamos a perder las promesas. Amén. Saúl, Dios le dio una oportunidad. Dios le dio una oportunidad a Saúl. Y Dios lo probó a ver qué tan paciente o qué tanto iba a confiar en Dios para la confirmación del reino. Pero él se desesperó. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? Porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes, que las cosas marcharan más acá. Hermanos, quisiéramos nosotros que la iglesia caminara, hermano, al gusto de nuestros ojos, y eso no puede ser así. Amén. La iglesia no puede caminar, hermanos, contentándonos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos escogió. Tenemos que agradarle a él. Aleluya. Quizás entre los hombres, como fue Jesucristo despreciado y desechado, y varón de dolores, experimentado en quebranto, y que el hombre esconde su rostro para no verlo. Sin embargo, él llevó todo, nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, pero también, hermano, está a la diestra del Padre esperándonos. Aleluya. Él ahí nos está esperando a que lleguemos con victoria, a que lleguemos ahí, hermano, confiadamente en el camino que Él nos trazó. Tenemos las advertencias de su palabra para no ser engañados acerca de nuestro destino. Sabe que el diablo lo que quiere es turbar, hermano. Él quiere turbar, él quiere desviarnos, él quiere distraernos. Amén. Para que usted pierda el paso y pierda ese camino. Acuérdese, hermano, que en este camino trazado por el Señor es un camino muy estrecho. Usted no se puede dar el lujo de ir para donde quiera. Amén. Tiene que caminar derechito. Y si usted da un paso, hermano, sin contemplar, usted se puede salir del camino. Y a veces puede estar confiando y decir que está bien. Amén. Pero no sabe que usted se ha extraviado. Amén. Hoy el Espíritu del Señor le dice a su iglesia:
Vamos allá al libro de Gálatas 5, 7 al 9. Tenemos que entender a través de las Escrituras las estratagemas del diablo. ¿Y qué es lo que hace con los cristianos? Pablo, hermano, organiza la iglesia, enseña a la iglesia en Galacia y los deja en el camino correcto, aleluya. Hermano, les da esa doctrina que él recibe, hermanos, y los organiza y los deja trabajando. Lamentablemente, Pablo regresa a visitarlos de nuevo. Amén. Y se asusta, se asombra, se espanta. Y dice así, ¿quién lo tiene? Gálatas 5, 7 y 9. Nadie lo tiene. Escuche. ¿Quién os... ¿Qué cosa? Yo no los escucho. ¿Quién los embarazó para no obedecer la verdad? Sígale. Quiero decirle, dice Pablo a la iglesia, esta persuasión no es de aquel que nos llamó. Entonces, ¿de quién es? El que quiere desviarlo, el que quiere que usted agarre otro camino y no el camino correcto. Decía el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto haya traspasado ustedes del que os ha llamado. Me asusta eso. ¿A poco no, hermano? Es algo que nosotros bien, hermanos, caminar bien y después cuando lo vemos por otro lado. Amén. Cuidado, iglesia de Dios. Cuidado, evangelistas, pastores y maestros. Seamos dirigidos por el Espíritu de Dios para conducir la iglesia, no a nuestra forma, no a nuestra manera, no a nuestra costumbre, sino a la voluntad divina del Señor. Alabado el Señor. Yo sé que a veces como humanos tenemos, hermanos, conocimientos y tenemos habilidades y tenemos sabiduría, hermanos, que Dios le place darnos. Todo eso tiene que ser sometido, hermanos, al orden, al camino de Dios. Pablo vivía su vida, él vivía su propio camino. Él había aprendido a caminar en ese camino de fariseos, aleluya. Pero cuando él viene a Cristo, cuando él viene a la iglesia, amén, él tiene que dejar todo eso. Él sabía mucho de la ley, él sabía mucho, hermanos, de todo lo que se hacía en la ley que se le había dado al pueblo de Dios por medio de Moisés. Pablo lo sabía. Pero cuando él llega a la iglesia, él ya no puede implantar eso. Amén. Él ya no puede implantar eso. Sino que dice, yo todas las cosas que para mí me eran ganancias, que yo las conocía bien, tuve que dejarlas perdidas ahí por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, su palabra, su doctrina. Esto era diferente a lo que él estaba acostumbrado a vivir en su vida. Hermanos míos, la iglesia tiene una forma de caminar trazada por nuestro Dios y no es conforme a nuestros pensamientos. Cuando Israel comenzó a hacer esto, Dios levantó al profeta como atalaya y le dice al pueblo, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, van muy lejos de mi camino. Y aunque adoraban a Dios, aunque se sentían el pueblo de Dios, usted puede adorar a Dios,
Usted puede cantarle a Dios. Usted puede hacer muchas cosas, hermanos, en la obra de Dios. Pero si usted no se somete, hermanos, si usted no se somete a ese camino trazado, usted no tiene parte ni suerte en el plan del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Ya voy a terminar, hermano. Como dice su palabra. 1 Corintios 1, 19 y 20. Está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios y voy a desechar la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es? Si pregunta el apóstol y dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador? Que Dios no ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Muchos se jactan, hermano, porque han estudiado en la capacidad, en la teología, y son maestros teólogos. Otros se han preparado en la hermenéutica. La teología es estudiar a Dios. La hermenéutica es la interpretación según el hombre a la palabra de Dios. La homilética a una preparación para poder presentar el mensaje. Pero la iglesia de Dios no necesita argumentos. Aleluya. Y si le hiciera falta, hay quien pueda suplir en sabiduría divina, en conocimiento verdadero. Aleluya. Y no en filosofía humana. Alabado Cristo Jesús. Eso es lo glorioso, hermano, que cuando Dios le ha abierto a usted los ojos de su entendimiento, usted puede ver muy claramente las cosas de Dios. Pero cuando eso no sucede, usted camina, como dijo el profeta Isaías, muchos andamos a tientas como sin ojos. Otros andamos en oscuros lugares como ciegos. Otros tropiezan al mediodía. Amén. ¿Por qué razón? Si nosotros lo pudiéramos, hermanos, entender, ¿por qué razón hay estas situaciones y condiciones dentro de la iglesia? Amén. La iglesia va a la perfección. ¿Cuántos lo creen? Nosotros vamos a la perfección. Pero para llegar a la perfección tenemos que dejar los principios de obras muertas, que siempre estamos en arrepentimiento y arrepentimiento, porque estamos fállale y fállale a Dios. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere que ya lleguemos a esa estatura. Dios quiere que ya lleguemos a esa medida del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de Él. Hermano, pero ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Yo me he gozado mucho en los mensajes, en las enseñanzas, y yo le glorificaba al Señor. Y digo, Dios, yo sé que eso, tú tienes más todavía, porque hay tesoros escondidos en Dios, y que Dios se lo va a revelar solamente a aquellos fieles que permanezcan firmes. Dios les va a dar, hermano, de ese pan que tiene escondido el Señor. ¿Cuántos lo creen?
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Alabe al Señor. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Como dice la Biblia. Nadie lo tiene. Alabe al Señor. Alabe a Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas evitando las profanas pláticas de vanas cosas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada de la ciencia. falsamente llamada ciencia. Aleluya. El Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo estaba como un atalaya previniendo al ministerio. Gloria al Señor. Lo que hoy el Espíritu del Señor nos dice está alerta. ¿Sabe, hermanos? Una de las recomendaciones que el Señor le dio a la iglesia es que le dijo: velad y orad para que no entres en esas tentaciones. ¿Sabe que las tentaciones, hermanos, vienen por lo que usted oye o por lo que usted ve? Amén. Y el diablo está usando esas estrategias, gloria al Señor, para que usted se desvíe. Amén. Pero ahora es importante que tú y yo pongamos, hermanos, toda nuestra solicitud, todo, hermano, nuestro entendimiento en Dios. Dice la segunda de Pedro, y ya voy a terminar. Segunda de Pedro 1, 19 y 21. Rápidamente, hermanos, ayúdenme. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Nos recuerda el apóstol Pedro estas palabras y nos dice: tenemos, hermano, iglesia de Dios, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha, como que alumbra en lugares oscuros. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren permitirle al Señor la dirección en su vida en esta hermosa hora? ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, yo ya no quiero caminar en mis caminos o en mis pensamientos? Yo quiero que tu palabra, que nos has dado más permanente, pueda encender en mi vida esa luz. Amén. Para alumbrar, para poder discernir, para poder mirar dónde está el pecado. Amén. Para alumbrar en lugares oscuros. Mire, hermanos, si nosotros enseñamos y vivimos esta doctrina, hermanos, nosotros podemos identificar muy claramente qué es el pecado. Si usted no permite esta obra en su vida, a usted mismo estará viviendo en ese pecado. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos lo bueno? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo bueno? Pero la Biblia dice que aún si sabemos lo bueno y si no lo hacemos, estamos en pecado. Usted sabe lo que debemos hacer como hijos de Dios. Si usted no lo hace, usted está en pecado. Amén. Esa antorcha no está encendida en su vida, porque usted no puede ver en dónde está el pecado en su vida.
Amén. Hay errores, hay faltas, hermanos, que tenemos que enmendar si queremos ser perfectos. Quiero que se ponga de pie, hermanos, la iglesia. Y voy a invitar a alguien valiente que sin pena pueda venir aquí. Si tú has conocido a Dios, lo invitamos que hoy lo acepte para que cambie su vida. Si es un miembro que ha caminado bajo su voluntad, lo invito a que deje hoy ese camino y empiece a caminar en el camino que el Señor nos consagró a través de su palabra. No habrá nadie en esta hora. Yo los invito, hermanos músicos, alabemos al Señor, hermanos, y yo invito a alguien, aún pastores. Si usted sabe que ha permitido dentro de su iglesia desórdenes o cosas que no son aprobadas por la palabra de Dios, venga y dígale al Señor: Señor, perdóname. ¿Sabía usted, evangelista? ¿Sabía usted, pastor? ¿Sabía usted, maestro, que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que nosotros hayamos hecho aquí? Ya sea en tu vida o ya sea, hermano, lo que hayas afectado en la vida de tu hermano. Si no le enseñaste correctamente el camino de Dios, tenemos que dar cuentas. Amén. Pero si lo enseñaste, amén,